digamos, una fase de consolidación y una fase de conflicto hegemónico. En estas tres fases, del 2007 al 2009, la primera del 2009 al 2013 y del 2013 al 2017. En la fase primaveral del 2007 se formó un polo que se afirmó básicamente contra el neoliberalismo, pero también como un polo identificado como ciudadano que impugnaba a la vieja y corrupta partidocracia. O sea, se vinculó neoliberalismo con una identidad ciudadana contra los partidos políticos que habían caído en crisis durante los años anteriores. Se convocó a una constituyente donde se delineó básicamente lo que sería un proyecto de cambio estatal, nacionalista, reformista, inclusivo, no, con un proceso de coincidencias, digamos así, con el movimiento indígena. La Revolución Ciudadana, la Alianza País se había constituido eh, meses antes de las elecciones y se constituyó como un polo, ¿no es cierto?, ciudadano, antipartidario, eh, contra la vieja partidocracia, y el movimiento indígena, que había tenido un papel importante en los años anteriores, sin embargo, digamos, cumplió un papel secundario. En este momento hay una transformación, digamos, si quieren, de este proceso primaveral de participación activa de los movimientos sociales, de constitución de la Revolución Ciudadana, de definición de un proyecto casi, digamos, postcapitalista en la constituyente, a una segunda fase en donde se consolida la Revolución Ciudadana básicamente con un modelo estadocéntrico que se sustenta básicamente en la ampliación de la obra pública, en la ampliación de los servicios públicos, en la ampliación del consumo, en la ampliación del empleo. Hay que tomar en cuenta que en ese momento había un proceso de lo que llamaban el consenso de los commodities, donde había un aumento del precio de la gasolina, del petróleo. Y en ese sentido fue una fase muy favorable, pero ya con la iniciativa estatal. Si la primera fue con iniciativa social, la segunda fue con iniciativa estatal. Y luego viene una tercera fase en la cual eh, hay un inesperado triunfo de la oposición desde la derecha en las elecciones locales, ¿no? Y eso coincide con la caída de los precios del petróleo. El modelo estadocéntrico, este modelo que estaba sustentado en la producción de hidrocarburos, etcétera, como se desestabiliza y se pierde un poco la capacidad. La Revolución Ciudadana termina ganando las elecciones siguientes, pero ya con debilidades. Podríamos decir que en todos estos 10 años hay coincidencias entre Revolución Ciudadana mestiza con movimiento indígena. Hay coincidencias en cuanto a, digamos, la constituyente, hay coincidencias en cuanto a lo redistributivo, hay coincidencias con respecto a la ampliación del Estado en la educación, en la salud, etcétera, pero también hay diferencias. Básicamente, podríamos decir una diferencia como el tema de la cuestión de las políticas con respecto a la producción minera, la producción petrolera, que están en territorios indígenas y que hace que muchas poblaciones que están en esos territorios estén opuestos a este modelo, digamos, extractivista, ¿no? Y el segundo tema tiene que ver con la descorporativización del Estado, es decir, el Estado asume, es un Estado centralista que rompe las mediaciones que se habían dado en la educación con los gremios de maestros, con el MPD, que es un partido de izquierda, con un partido marxista-leninista, en la educación bilingüe con los indígenas, digamos, en las empresas públicas con los trabajadores públicos. Entonces hay un proceso de ruptura, si se quiere, de erosión de los lazos que se habían creado con los actores que habían constituido la base que impugnó a los gobiernos neoliberales, ¿no? Y en ese sentido, digamos, se nota que dentro del movimiento indígena existen varias tendencias. Una que participa del Estado, que participa de las elecciones, que negocia con el Estado, que negocia con Rafael Correa, que era el presidente, y una corriente más radical, campesina, antiminera, que se opone. En todo este proceso, digamos, en las últimas elecciones, en el año 2017, la derecha que venía unificándose
y articulándose logra, digamos, aunque Lenín Moreno gana la presidencia, sin embargo la derecha logra constituir un bloque y logra cooptar a Lenín Moreno. Y en ese sentido, el gobierno de Moreno es un gobierno contradictorio, al inicio medio democrático, pero al mismo tiempo afirmado en las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, aparentemente tolerante, pero afirmado con la presencia de los partidos de derecha y de las Fuerzas Armadas, etcétera. En esta ambigüedad logra la derecha atraer a sectores populares, inclusive a sectores indígenas, y desencadena una persecución a la revolución ciudadana por anticorrupción. Es un típico caso de Laufer que implica digamos, la persecución, el destierro, exilados, gente que va a la cárcel por precisamente acusándoles en algunos casos de manera, digamos, sin fundamento sobre temas de corrupción. Y en los medios de comunicación articulados con este bloque, con la derecha, con las Fuerzas Armadas, con la Embajada Americana, digamos, se instala con los medios de comunicación un clivaje correísmo-anticorreísmo que será clave prácticamente desde el 2017 y que definirá un poco la política nacional. Impulsa toda una política de desmontaje, una ofensiva contra las reformas institucionales que habían asumido el Estado, desarrolla una agenda económica con el Fondo Monetario Internacional que lleva de nuevo a la precarización y al desempleo, y inmediatamente el gobierno de Moreno pierde legitimidad. Y en ese contexto se produce un paro nacional indígena popular del 2016. Este paro es un paro bastante fuerte, logra prácticamente cerrar todo el país durante varias semanas. Logran los indígenas que haya un retiro de los subsidios, digamos, del decreto 883 para que intentaba aumentar el precio de los combustibles, y la base indígena logra, digamos, activarse en todo, especialmente en la sierra, en la Amazonía, pero logra contagiarse también en sectores de la costa, ¿no es cierto? Y el gobierno termina bastante debilitado, ¿no? Con gran apoyo este paro de la población. Pero al mismo tiempo, delimitado desde el punto de vista de la legitimidad, pero al mismo tiempo con una actuación muy fuerte. No estamos aquí acostumbrados a los niveles de violencia que tuvo la policía, que tuvo las Fuerzas Armadas, la judicialización del conflicto, más de 1.400 presos, 11 fallecidos, los medios de comunicación con un estilo de deslegitimación de la protesta, del racismo, etcétera. Entonces, prácticamente así termina el gobierno de Lenín Moreno, y el gobierno de Guillermo Lasso, sería un poco difícil comentarles cómo fue la victoria de Lasso, pero vinculado con un partido llamado Creo y con el Banco de Guayaquil, que terminan, digamos, ganando las siguientes elecciones. Continuación prácticamente del proyecto de Moreno, debilitamiento del Estado de Derecho, consolidación del polo dominante, con algunas fisuras, pero digamos, de alguna manera se mantiene ese bloque dominante con fuerzas armadas, élites gremiales, cámaras de la producción, medios de comunicación con el apoyo norteamericano. Y por otro lado, digamos, se trata de un gobierno ya no como en la primera ola neoliberal, que hubo cierto tipo de, 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 de reformas democráticas, de descentralización, etcétera. Este es un gobierno neoliberal con un claro perfil autoritario que también se debilita rápidamente, que produce un nuevo paro en junio de 2022. No hay que olvidar que en medio de esto también se da la pandemia. Que es un paro también muy fuerte, conducido por el movimiento indígena de 18 días, con un amplio repertorio de movilización, bloqueos, levantamientos, toma de edificios, con la articulación alrededor de la CONAIE como el eje, digamos, articulador. También hay un proceso de represión muy fuerte en esa cuestión.
El gobierno debilitado, con altos niveles de descontento, con el 80% de desgaste, digamos, de rechazo, hace una movida que aparentemente les quería resultar bien, pero que no funciona, que es realiza una consulta popular. En esa consulta popular intentaban, digamos, tener un cheque en blanco para profundizar sus reformas neoliberales. Sin embargo, constituye esta consulta un boomerang contra el gobierno, los sectores indígenas y progresistas. Aquí se da una articulación entre sectores indígenas y progresismo, logran que el triunfo del no, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo ganan en las elecciones seccionales de la Revolución Ciudadana, ganan en 10 de las 24 provincias. También el movimiento indígena logra 5 provincias, bueno, varias decenas de municipios también, y logran, digamos, establecer un intento de juicio político contra Guillermo Lasso, que definitivamente termina muy desgastado, pero él utiliza un artículo de la Constitución que se llama la muerte cruzada, con lo cual prácticamente elimina el Congreso y llama nuevas elecciones. En ese proceso estamos ahora, estamos en la segunda vuelta, y lo que encontramos es que la segunda ola neoliberal, digamos, se articula alrededor de una crisis de la hegemonía del progresismo en el 2014 que se va desgastando, ¿no es cierto? Se gesta un bloque de derecha que está vinculada con la embajada americana, que tiene la participación de los empresarios, de los grupos monopólicos, de los medios de comunicación, de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, alrededor de un proyecto neoliberal que es más o menos, digamos, tutoriado por parte del Fondo Monetario Internacional, con un alto nivel de violencia y con un alto nivel de exclusión de la población, un Estado autoritario, digamos, que prácticamente además está penetrado por las mafias del narcotráfico, es decir, hay una denuncia clara y concreta de que el presidente Lasso tiene su cuñado, que es prácticamente su tutor político y tutor económico, que está vinculado con la mafia albanesa, ¿no es cierto? Y que ha permitido, digamos, todo este proceso de incursión del narcotráfico y la violencia, prácticamente llegar a altos niveles de violencia en el Ecuador, y hay un desgaste de la derecha en ese sentido, pero el bloque dominante con sus fisuras y todo sigue actuando, ¿no? ¿Cuál es el problema que me plantea a mí básicamente, ¿no? Haciendo una comparación entre la primera ola neoliberal y la segunda que hemos vivido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema que hay? Es que básicamente, si bien la Revolución Ciudadana ha tenido un peso importante desde el punto de vista electoral y parlamentario, y digamos, y la CONAI ha tenido un papel importantísimo en las calles, sin embargo, hay tensiones que se mantienen entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena. Una grieta que le llamo yo entre el progresismo, entre los sectores medios, digamos, que están expresados en la Revolución Ciudadana, que no, digamos, que no son sensibles a la diversidad étnica y que tienen un modelo de desarrollo primario exportador, tienen una estrategia electoral exitosa, pero no logran lo que decía un poco también Jorge, es decir, en un país como el nuestro, si no hay movilización popular detrás de un proyecto progresista, pues ese proyecto progresista tiene sumas debilidades, y eso se ha demostrado una y otra vez, inclusive en las últimas elecciones, luego del asesinato de el señor Villavicencio, que fue candidato a presidente de la República, que de todas maneras la Revolución Ciudadana ha tenido dificultades para poder, digamos, responder a esa movida maestra de la derecha al haber asesinado a uno de los candidatos y haber generado un proceso de una impulsión, digamos así, de lo que significa la mano dura y la necesidad de tener un gobierno de derecha y estilo Bukele en el país, ¿no? Y el movimiento indígena, que si bien lidera la oposición a las calles, no tiene expresión de carácter político adecuado y coherente. Hay una fricción entre la CONAIE y el Pachacute, que antes era su expresión política, ¿no? Y de alguna manera lo que yo estoy señalando es que esa grieta
lo que hace es debilitar a los sectores progresistas e indígenas y mientras tanto sigue campeando la derecha y probablemente las elecciones no resuelvan este problema. Es decir, se va a mantener ese bloque de derecha, se va a mantener la relación con la Embajada Americana, se va a mantener el modelo vinculado con el Fondo Monetario Internacional y los sectores populares, a pesar de que han demostrado capacidad en el espacio electoral y en el espacio, digamos así, en las calles, sin embargo, no logran articular una propuesta contrahegemónica. Muchas gracias. Bueno, gracias tanto a Jorge como a Santiago, los amigos y colegas. Bueno, yo soy Josefina Torres, ecuatoriana, soy docente en la Universidad Central y bueno, hago parte del equipo que ha venido planificando este curso, así que es un gusto para mí estar con ustedes. Y bueno, lo que yo voy a hacer un poquito es intentar cómo colocar algunos elementos que nos permitan reflexionar las dos experiencias y además como algunos ejes que nos podrían ayudar a ubicar posibles similitudes en el debate y posibles diferencias también. Para eso, obviamente, voy a tomar un poquito de distancia con respecto a Bolivia, porque soy ecuatoriana y estoy además imbuida y además localizada en la reflexión particularmente del Ecuador. Pero sí creo que a partir de lo que voy a ir colocando, podríamos intentar una mirada estilo espejo con respecto a Bolivia y lo que Jorge nos ha venido planteando. Bueno, yo voy a entrar de lleno al problema de la plurinacionalidad, ¿no? Creo que este es un elemento que nos atraviesa en la condición andina principalmente, pero luego de manera conclusiva iré planteando que no es exclusivo tampoco o no debería ser exclusivo de la condición andina. Y particularmente en el caso Ecuador-Perú, porque sabemos son dos estados que se declaran constitucionalmente plurinacionales. Entonces, bueno, voy a entrar un poco problematizando esto, a qué nos estamos refiriendo con respecto a la plurinacionalidad. Y a diferencia de Jorge y de Santiago, dejaré un poco nada más como cortina lo que ellos han venido mencionando en términos a la relación más histórica y más sociopolítica con respecto a los movimientos sociales y esta tensión siempre compleja de irla resolviendo con el Estado y con los gobiernos, la dirección política del Estado, para meterme también un poco a cómo se resuelven en términos de las relaciones de fuerza que dan cabida a los diseños institucionales, a las reformas institucionales de los gobiernos en los escenarios declarados constitucionalmente como plurinacionales. Bien, primer dato para el Ecuador. Si bien es cierto, ya el tema de lo plurinacional se abre como un debate luego del 90, que se ha ido paulatinamente posicionando sobre todo con el liderazgo del movimiento indígena, en el que indudablemente ha implicado una crítica muy fuerte a la condición esencial del Estado capitalista, sí ciertamente, pero sobre todo al moderno y al contemporáneo. Entendiéndolo entonces, como decía Jorge, en esta necesidad de leerlo históricamente, es importante reconocer que la plurinacionalidad viene como una crítica muy fuerte hacia la homogeneidad necesaria para la unificación de los estados modernos capitalistas, porque, digamos, en términos de, como ustedes saben, ¿no? El Estado como una unidad económica tiene que procurar la unificación territorial y esa unificación territorial que permite el control, sí, del territorio, pero sobre todo de la producción, de la circulación, tanto de bienes como de personas, nos ubica, por ejemplo, en la conformación de fronteras y por lo tanto migración, por lo tanto aduanas, ¿no es cierto? Entonces, sin olvidar que el continente llamado Estados van a ser los actores fundamentales del capitalismo y que se conforman en el largo siglo XIX. ¿Sí? Entonces, esto es importante de tomarlo en cuenta porque los pueblos originarios y los movimientos indígenas, tanto de Ecuador y Bolivia, se pronuncian en levantamiento con respecto a esta condición de origen del Estado
por exclusión. Entonces, si el Estado, el actor fundamental de la globalidad del capitalismo, unifica, y no solamente el territorio, sino que unifica también idiomáticamente, unifica y homogeniza, además también culturalmente. Pensemos en la relación Estado-Nación, como a muchos de nosotros nos debe haber pasado cuando nos enseñan en las escuelas cómo definir a nuestros países. Son estados con una nación, por eso somos el Estado ecuatoriano, la nación ecuatoriana, la nacionalidad ecuatoriana, que además, a decir de Hobsbawm, por ejemplo, es la primera identidad que se reconoce modernamente. Luego de que nos preguntamos los nombres, seguramente lo que hacemos es preguntarnos también, bueno, ¿de qué nacionalidad eres? ¿No? Entonces, la primera identidad que se gesta a partir de la configuración de los estados nacionales es también homogénea. En esa homogeneidad actúa además un principio de violencia que subalterniza de varias maneras, marginándolos, invisibilizándolos, incluyéndolos además desde una cierta manera, dependiendo de los estados, a esos territorios que tenían sus propias lógicas, sus propias relaciones de producirse, las propias formas distintas de relacionarse con ese entorno, de sostenerlo, de producirlo, de circularlo, y ahora tienen que ser parte de un territorio unificado. El idioma, ¿no? Recordemos, los estados tienen un idioma oficial, no se habla de idiomas oficiales, ¿no? Se pueden reconocer lenguas, además de dialectos inclusive, es decir, en la jerarquía, ¿no? Se reconoce subalternizadamente también estas otras condiciones que históricamente están en esos territorios que ahora se unifican sobre la lógica de los estados. El estado, la nación, un idioma, una cultura nacional, además en cómo se va creando adjetivos alrededor de lo nacional, la comida nacional, el plato nacional, la vestimenta nacional, la música nacional, la identidad nacional, el idioma nacional. Entonces, esta unificación a partir de esta singularidad que se pretende ser homogénea, ¿no? No es solamente en términos económicos para garantizar el control de ese territorio, de lo producido y lo circulado, sino que también tiene que tener un correlato político, cultural, simbólico, identitario. Sobre eso es que hay que entender al calor de hemos resistido más de 500 años, la crítica con la que se levantan los movimientos indígenas, cuestionando esta forma de entender el Estado, que ha significado un ejercicio violento para otras formas de contención y reproducción de sus territorios. Y aquí voy a destacar tres cosas, ¿no? Lo uno es, sí que ha habido como facciones que lo han presentado quizás como a la plurinacionalidad, como una posibilidad de federalismo. Pero en el caso ecuatoriano, la más fuerte tiene más bien que ver con que hay un reconocimiento histórico de esa marginación y esa invisibilización de los pueblos originarios en esos territorios para ser tomados en cuenta ahora en la construcción de un Estado distinto. Entonces, la condición de lo plurinacional implica un proyecto de construcción de un Estado que reconozca la diversidad cultural, pero reconozca también la propiedad colectiva de reparación y de legalmente propiedad sobre esos territorios. Entonces, no se está hablando de construir varios estados, pero sí se está atacando, diría yo, a la forma tradicional con la que los estados modernos se fundamentan, que es la autonomía y la soberanía. Los estados modernos son autónomos y soberanos. Por eso, en América Latina, cuando se independizan de los diferentes yugos, se declaran estados soberanos y autónomos. Esto, ¿cómo se traduce internamente? La autonomía en el ejercicio ya del diseño institucional de los estados se va a reconocer como autoridades únicas. Pensemos entonces, caso ecuatoriano.
toda la primera línea de las instituciones del grado Autoridad Nacional del Agua, Autoridad Nacional de la Cultura, Autoridad Nacional del Ambiente. Se terminan denominando Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, etcétera. Todas ellas son la autoridad nacional. Sobre el ejercicio soberano, es decir, independientemente de otros estados, se define la forma en la que se va a resolver los problemas cotidianos sobre los cuales el Estado, en el caso del Ecuador, constitucionalmente debe garantizar el bien común o el interés general. En ese sentido, entonces, ¿cómo se puede reconocer plurinacionalmente un ejercicio de autonomía que para los pueblos y nacionalidades indígenas significa autogobierno? ¿Cómo logramos que esos territorios que van a ser reconocidos como territorios ancestrales con propiedad puedan efectivamente tener una forma de relacionarse políticamente, de resolver elementos de justicia, por ejemplo, sin chocar con la autonomía del Estado, que son autonomías nacionales? Por ahí, por ejemplo, podemos entender las broncas alrededor de lo minero, de lo petrolero, de los recursos naturales, ¿no? Además, bueno, para eso hay el antecedente de reconocimiento internacional de la conservación del territorio de los pueblos, porque además implica la posibilidad de su preservación y su reproducción identitaria. Entonces, cuando un territorio, que es un territorio ancestral, de posesión ancestral, que le pertenece a un pueblo, a una nacionalidad, y que en ese subsuelo existen yacimientos de petróleo, ese reconocimiento avanza hasta que el autogobierno sobre ese territorio diga, en ejercicio de esa autonomía, nosotros no vamos a permitir que se extraiga X o Y mineral de ahí, porque ese es un territorio que nos pertenece y sobre el cual nosotros tenemos ejercicio de gobierno, control sobre ese territorio. En el caso ecuatoriano, esto no se resuelve de esa manera, porque la autoridad nacional sigue siendo única. No hay reconocimiento del autogobierno local en el sentido única y exclusivamente identitario de justicia indígena, por ejemplo, pero económicamente el Estado constitucionalmente se reserva la posibilidad de que por interés nacional se resuelva lo estratégico, todo lo que tiene que ver con recursos estratégicos. Y son recursos que están afincados en la mayoría de estos territorios. Agua, subsuelo minero, petrolero. Estamos hablando también de recursos no renovables como madera y bueno, y lo que se vaya a encontrar. Entonces, fíjense en cómo, aunque la Constitución del 2008 declara que el Estado es un Estado plurinacional, en estricto sentido hay cortapisas para el ejercicio real de la autonomía y del autogobierno. Por otro lado, en el tema de la soberanía, ¿no? También existen digamos, diferencias, porque la soberanía va a estar reservada a el ejercicio de la autoridad nacional, en este caso del gobierno nacional, que es el representante validado legalmente y legitimado internacionalmente para la toma de decisión. En el Ecuador, por ejemplo, sucede que no se pueden firmar tratados internacionales bilaterales si es que estos no pasaran por la aprobación del Parlamento o de la Asamblea Nacional. En ejercicio de soberanía tiene este mecanismo que permite una suerte de que el Parlamento en representación política de las y los ecuatorianos apruebe esto que se va a firmar entre los gobiernos y que compromete exactamente la vida de todos y de todas las y los ecuatorianos. Pero quien lo hace es el gobierno. Es el gobierno nacional el que finalmente, con aprobación de la Asamblea Nacional, puede firmar o no. Otro ejercicio de soberanía, como por ejemplo la seguridad, la militar, la del ejército, que siempre estará resguardando
el territorio nacional frente a las posibles amenazas externas. Esto es algo que tampoco, en términos de plurinacionalidad, ha pasado a los autogobiernos. Y sin embargo, voy a salir aquí un poco del caso Ecuador-Bolivia, porque podríamos pensar en este marco la Guardia Indígena, ¿no? Que se hizo muy, muy visible unos años antes en el caso colombiano, ¿no? Como un ejercicio también de cuidado en algo un poco similar a los ejércitos nacionales. Entonces, en suma, vamos a decir que la plurinacionalidad logró ser reconocida en términos legales, pero no ha logrado, digamos, repensar cómo esto, en términos concretos, permite reorganizar el diseño institucional. En el caso del agua, y voy a ir cerrando, las juntas de agua, que son básicamente las comunas que cuidan y resguardan las fuentes originarias de agua, los ojos de agua y etcétera, y que tienen además una forma de organizarse, una forma de tomar decisiones, una forma de resolver los conflictos y obviamente una forma de cuidado y preservación y utilización del agua, ¿no? Esta, podríamos decir, es una forma de autogobierno, ¿no? Y que en muchos de los casos en donde están pueblos y nacionalidades, esto también tiene una forma simbólica, identitaria, histórica, de relacionamiento con estos territorios para el manejo de uno, para nosotros, recurso como es el agua. Cuando ahí se quiere intervenir en términos de interés general del Estado, que es la Autoridad Nacional del Agua, ¿cómo se resuelven estos conflictos? En muchos de los casos, la Autoridad Nacional legalmente no tiene por qué reconocer ese autogobierno y por lo tanto las decisiones que se tomen alrededor del manejo de ese recurso son de exclusividad en términos de la toma de decisión final que se convertirá en política pública, probablemente presupuestos, etcétera, la toma la Autoridad Nacional, que es el Ministerio del Agua. Y ahí termina la cosa. Y el conflicto se puede además también resolver en esos términos. Los otros, básicamente, muy juntas de agua en lo que querramos, pero no tienen ese respaldo institucional y legal para ser reconocidos como autogobierno y por lo tanto incidencia real en la toma de decisiones. Dicho esto, entonces, iré diciendo que la plurinacionalidad pone en cuestión desde los proyectos de cómo se construye el Estado, y ahí podríamos ir juntando con lo que de alguna manera ha planteado Santiago, este debate que él sigue desde hace mucho tiempo y que lo investiga, que es lo nacional popular, cómo los estados corresponden en sus proyectos de construcción a una visión más sobre lo nacional popular, que para el caso del Ecuador está atravesado por el proyecto plurinacional y por lo que esto implica en términos de relaciones de poder finalmente. La plurinacionalidad implica poner el ojo sobre la autonomía y sobre la soberanía. Y eso pasa por el reconocimiento de quién toma las decisiones, cómo toma las decisiones, por dónde pasan los presupuestos, y eso indudablemente nos va a llevar al debate sobre estos escenarios de construcción de estados distintos que han tenido alcances muy interesantes, han logrado o no han logrado introducir, entre comillas, el elemento participativo. Porque además la agenda, durante muchos años, entendió que en el caso que les ponía, incluir o reconocer de alguna manera el autogobierno en las juntas de agua significaba volver participativos los ejercicios de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo logramos que el Estado abra, el gobierno, ¿no? Abra la posibilidad de que la toma de decisiones no sea unilateral, no sea desde el escritorio, no sea etcétera, sino que pueda incorporar el elemento participativo? Bueno, al parecer, en los diseños institucionales, en el caso ecuatoriano, lo participativo no resolvió el problema.
En muchos de los casos, todos los mecanismos institucionales que incluyen consultas previas, por ejemplo, no son vinculantes. Todo el ejercicio de participación que se puede hacer en el Ecuador para política pública, para formulación de política pública, para toma de decisiones en términos de el ejercicio real institucional del Estado, pueden ser procesos muy interesantes de inclusión de ideas, de propuestas, etcétera, pero no son vinculantes. Cuando la participación no es vinculante, no hemos logrado nada en términos de reacomodo del equilibrio de las relaciones de fuerza que permiten o no la toma o el ejercicio de un poder distinto a través del gobierno y por lo tanto de estos estados. Tres cositas más. Con todo lo que les he dicho, esto implica además que la plurinacional, la condición de lo plurinacional tiene que permitirnos regresar a ver cómo el territorio también es constructor, pero también repositorio de las inequidades de este equilibrio desequilibrado de poder. Como miramos en nuestros países que hay bicentralismos o centralismos únicos, territorios más abastecidos, entre comillas, con mejores direccionamientos en términos de intervención de política pública, de presupuestos, y etcétera. Entonces, las inequidades territoriales son también una expresión de estos modelos históricos en los que el Estado se ha configurado en la toma de la decisión de poder muy cercano a donde están asentadas las élites también. Y finalmente, digamos, las articulaciones son necesarias también para que los esfuerzos porque la plurinacionalidad se instale nos vayan dando cuenta de otro de los elementos en el caso ecuatoriano, que es la construcción de sociedades interculturales. Este es un trabajo mucho más largo y complejo, que no pasa solamente porque legalmente esté reconocido el elemento de lo plurinacional, sino que implica ya en términos de convivencia, cómo logramos proyectos que se expresen ya en lo cotidiano y en lo concreto de manera intercultural, y no se traslade digamos, pensar que se trata de territorios únicos, de estilos de aislados entre ellos, y que siendo territoriales también implican formas de intervención del Estado de esta manera. Concluyendo entonces, el proyecto de la Revolución Ciudadana, además, me parece a mí, y cerrando con lo que decía Santiago, tuvo un esfuerzo muy fuerte en pensar los derechos de la ciudadanía, en el que el concepto y la comprensión de la ciudadanía como el eje central de la soberanía política para los estados no permite y no alcanza tampoco pensar ejercicios plurinacionales en donde si hubiera la posibilidad de pensar en ciudadanías colectivas, no se logra instalar, ¿no? El tronco muy fuerte de la Revolución Ciudadana en términos de proyecto político fueron proyectos de ejercicio individual de derechos, de obligaciones, incluso en las formas más organizativas, ¿no? Se trataba de individuos que por su propia conciencia se asocian, se organizan, etcétera, ¿no? Y dificultades para reconocer estas otras formas de organización y de toma de poder más colectivas. La relación en movimientos sociales y Estado, en el caso del Ecuador, está atravesada por lo que significaría entonces pensar y repensar lo plurinacional y el proyecto de la Revolución Ciudadana en términos de cómo las relaciones de fuerza permitan avanzar sobre proyectos colectivos, y que implicaría, desde mi punto de vista, una crítica muy fuerte hacia la forma moderna, individual e individualizada de llevar los proyectos de construcción de lo nacional. Y me quedo por ahí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José, Santiago, Jorge. A los y las compañeras que nos acompañan, que son parte del seminario, les compartimos ahí en el chat
unas preguntas disparadoras que pensaron los docentes en torno a las problemáticas principales que trabajaron, inclusive en sus exposiciones, que están también trabajadas o compartidas en los textos subidos, la bibliografía que está subida a la carpeta compartida. Y entonces, el objetivo sería que podamos, entre quienes estamos acá, facilitar un diálogo en relación a esas cuestiones, ¿no? Las leo, las puse en el chat, pero las leo, y si Josefina, Santiago, Jorge quieren ahondar en las preguntas, modificarlas, hacerles algún otro retoque, también intervengan en eso, ¿no? Una de ellas es, ¿qué implica la condición de lo plurinacional para los movimientos sociales con respecto al Estado? ¿Cómo problematizar lo nacional popular, ¿no? Y por último, ¿cómo entender la relación Estado-movimientos sociales en Ecuador y Bolivia? Que es como el tema de cada una de las clases, es bastante general, pero a partir de lo expuesto por los docentes, sería que nos aventemos un poco a discutir en relación a la relación contradictoria entre Estado y movimientos sociales en Ecuador y Bolivia, y si han visto similitudes, diferencias. Ya Santiago, después de Jorge, ya Santiago y Josefina han de alguna forma hecho el contrapunto con lo que había expuesto Jorge sobre el caso boliviano, pero también aquí quienes están pueden sugerir otras diferencias que hayan encontrado, no solo en las exposiciones, sino también en lo que conocen de la historia reciente de ambos casos, ¿no? No sé, Josefina, Santiago, Jorge, si quieren sumar algo a estas preguntas. Si hay alguien que quisiera empezar, también invitamos a que quienes participen se presenten. Sé que en la clase de Colombia ya nos presentamos, y bueno, quienes han estado participando en el foro también nos conocemos de alguna manera, pero creo que es una buena oportunidad de vuelta para presentarse y conocernos también con los docentes, con el cuerpo docente. Julieta, tal vez hacemos una ronda de inquietudes de los participantes y luego hacemos una respuesta de los expositores, ¿si te parece? Sí, claro, sí, sí. Las preguntas que están ahí son sugeridas como para motivar el debate, pero adelante las participaciones en general. Okay. Gabriela, sí, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya buenas noches. Soy Gabriela Curiazar, de Mendoza, Argentina. Eh, la verdad es que me gustó mucho, me gustaron mucho las lecturas. Muy claro me pareció también el texto de Linera, realmente Álvaro González Linera, la verdad que me gustó mucho. Eh, A ver, con respecto al tema de lo plurinacional, ¿no? Creo que Bolivia y Ecuador tienen una base indígena muy grande, que moviliza, una base mestiza también. Estoy hablando desde el lado de la historia porque yo soy profesora de historia, ¿sí? Que no lo tiene Argentina. Vos siempre, o sea, en mi cabeza siempre va hacia la realidad en la que uno vive, ¿no? Eh, y hay una base indígena muy importante que es necesaria, indígena o mestiza, obrera, blanca, y por lo tanto el concepto de Estado plurinacional, de integración, de inclusión, que debe favorecerse desde el Estado, es absolutamente vital. En este caso estamos hablando de Bolivia y Ecuador. Creo que ambos países tuvieron la oportunidad y la fuerza, ¿no? Desde las mismas bases, de lograr un punto de reflexión, ya sea con Evo Morales, ya sea con Rafael Correa, en sus gobiernos. Siempre la pregunta que me surge, ¿no? Porque se dio un momento en que esto era
digamos, de un bloque en América del Sur, conjuntamente aquí en la Argentina, con Néstor Kirchner, estaba Lula en Brasil, más tarde Lugo en Paraguay. ¿Qué pasa? Que llega, ¿no? Se llega a un punto donde se toman en cuenta todas las fuerzas populares y se lleva a las masas populares a participar y sentirse realmente integrantes de ese Estado y se fusionan, como dice Lineta, esto de las tensiones creativas, que me pareció excelente esa definición. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan ahí, luego decaen. Decae esa fuerza. Creo que hay algo que subyace y que tiene que ver con una realidad reciente de todos nuestros países latinoamericanos, sudamericanos específicamente, bueno, latinoamericanos, vamos a decirlo así, que son los golpes de Estado, gobiernos militares que están aliados, siempre son golpes cívicos militares o gobiernos cívicos militares que están aliados a las élites conservadoras, neoliberales, ¿sí? Que en no, no, no son no fueron en algunos años, sino durante mucho tiempo. Y concientizar, más que no es la palabra concientizar, no sé si la palabra correcta sería educar en el civismo, en la democratización, que el Estado y la masa, lo popular, ¿sí? Ya sea el AIYU o, o ya sea los grupos, ¿no?, sociales, eh, no recuerdo, en Ecuador era Curala, puede ser. No, Comunas. no, eh, gracias. Haya una verdadera simbiosis entre el Estado y estos grupos sociales, el grupo social, que puedan realmente ser una fuerza hegemónica contra los embates de esta derecha recalcitrante, ya vamos a decir por estos momentos, porque hablaron de fase del neoliberalismo. Pero este neoliberalismo no viene en el siglo XXI, viene de mucho antes, tiene una base. Si nos remontamos, vamos hasta la época de la conquista, si queremos, ¿no? Con la imposición de una sociedad, de un tipo de sociedad, con la imposición de una religión, entonces, con la imposición de un tipo económico, de producción económica. ¿Cómo sacar, ¿no? En el caso de Bolivia, durante tanto tiempo, es que tengo un poco más de conocimiento sobre el tema, un poquito, no nada más sobre eso. ¿Cómo sacar tantísimos años, me imagino que Ecuador también, tantísimos años de sometimiento, a pesar que ha habido revoluciones, se ha logrado un paso enorme, ¿no? Como dije, con estos dos presidentes, con estos dos, ya sea con el MAS o con el país PEA, ¿sí? ¿Cómo lograr que realmente esta masa, lo popular, ¿no? Es decir, lo popular y el Estado se confluyan y continúen? Si lo popular está acostumbrado, o sea, el pueblo está acostumbrado a obedecer, a recibir migajas, es muy difícil, un trabajo arduo, ¿no? Porque siempre está, en este caso, la derecha neoliberal acechando. ¿Y qué es lo que está pasando en Ecuador? El golpe en Bolivia, lo que está pasando en la Argentina también. Está como al acecho de cómo puede ir rearmándose y lo logra, y logra después cooptar, ya sea a figuras presidenciales o ya sea a las sociedades. Porque las sociedades están llega un punto en que, o sea, esto es lo que veo, ¿no? Que llega un punto en que han logrado, no voy a decir la palabra contenta, pero están satisfechas con lo que han logrado. Pero ¿qué pasa que después decaen? Hay una eternización en el poder.
no pueden manejarlo los líderes, los presidentes, los grupos políticos al mando, que son de las izquierdas, que han logrado llegar al poder, no lo pueden manejar. Creo que es una pregunta que también me queda en el aire, ¿no? Porque con todo lo que ustedes dijeron, explicaron muy bien la situación de ambos países, y sumado a las lecturas, creo que son situaciones absolutamente similares. Tienen las diferencias propias porque tienen sus características propias y sus grupos étnicos también propios, aunque haya una continuidad cultural. Pero creo que lo que predomina son las similitudes en estos dos países. Y como les dije, estoy convencida que que porque esta nuestra No sé, América ha sido, ¿me escucha ahí? Nuestra Sí. América ha sido tan golpeada en tantísimas ocasiones, tirada, que eso cuando desea levantarse y lo logra, está un tiempo y después vuelve a caer, porque no es lo suficientemente fuerte. Y creo que la fuerza es hegemónica. Sí. Discúlpame, pero para ir cerrando, para que podamos pasar la voz. Nada más, eso es lo que quería decirles. Me gustaría que esto realmente, estos países que son plurinacionales realmente, también se sientan a sí mismos la población de esa manera, y que de ahí pueda partir realmente una relación o renovar esa relación entre lo popular y el Estado. Discúlpenme que hablé demasiado. Gracias, Gabriela. Leandro levantó la mano. ¿No? No sé si estaba Nicolás, me parece, primero. Bueno, adelante. Bueno. Yo porque veo tu mano levantada, ¿No? pero podría Bueno, ser. listo, perdón entonces. Leandro de la Patagonia bueno, ya la otra vuelta nos presentamos. Vengo medio atrasado en los foros. Bueno, dos cuestiones. Una de índole más bien metodológica, ¿sí? En relación a las preguntas disparadoras. ¿Por qué metodológica? Porque en todo este proceso político, coincido, me parece muy ilustrativa las intervenciones, quizá el caso de Bolivia lo conozco bastante más de cerca. Bueno, pero la categoría de movimientos sociales nos pone en un plano de la discusión y en un plano sobre todo del análisis que me parece que hay que partir de esa base. Lo estamos mirando desde ahí. ¿Sí? Y entonces los movimientos sociales como un sujeto, entre comillas, para no entrar en otro tipo de definiciones, como un sujeto más que político, como un sujeto social. ¿Y por qué hago esta definición? Porque generalmente están centrados en reivindicaciones particulares, ¿sí? Y no necesariamente en una perspectiva de conjunto. Entonces esto genera una cuestión. ¿Sí? Genera una cuestión que es bárbara. En el año, bueno, y acá súper cortito, al mes del golpe, en el 2019 me fui a Bolivia a hacer unas cosas, unos trabajos ahí, y tuve la oportunidad, me quedé hasta fines de febrero, y ver cómo cómo se daba ese proceso. Y es muy interesante cómo sectores, estoy hablando, ahí me puede corregir el compañero de Bolivia, Jorge, los distintos sectores, tuve la posibilidad de entrevistarme con algunos dirigentes de las cooperativas mineras, en el caso de Potosí, en Oruro, también con algunos dirigentes, también había la huelga de los médicos, que ya era histórica, también con los del sindicato de maestros urbanos, que tiene una diferencia ahí con la rural, etcétera, etcétera. Y en todo ese proceso, lo que yo registré era una reivindicación particular, y se perdía, no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero se perdía o era muy difícil hacer el análisis de conjunto. Por ejemplo, Bolivia debe tener
más o menos 12 millones de habitantes, ¿no? Contra 17 que debe tener ahora Ecuador. El punto es pensar los procesos, las dinámicas de los procesos políticos de conjunto, porque si no es cierto, esas particularidades nos sitúan en la defensa del territorio, en la defensa del bien particular, pero hay un problema, que nosotros estamos en una matriz económica productiva que no nos favorece, ya sabemos todo, pero que tiene que ver con un proceso de integración. Entonces, esta diferencia que lo veíamos en clases anteriores de los procesos de subsunción, ¿sí? Entonces también juegan en los procesos políticos. Entonces, y para cerrar, la pregunta más puntual sería, estos movimientos sociales, ¿qué pasa si lo analizamos en la perspectiva de movimientos políticos? Esa sería la pregunta. Gracias, Leandro. Seguimos con Guillermo y después Nicolás. No sé si les parece a Josefina, Santiago, Jorge, que hagamos una ronda y después intervienen ustedes. Por ahí si se suman muchas preguntas, hacemos un corte y volvemos. Sí, ok. Adelante, Guillermo. Gracias. Pido perdón que estoy ahora sin cámara porque me estoy trasladando y estoy con mala señal. Mi pregunta es, ¿cómo opera sobre la plurinacionalidad y cómo se apropiarían de ella los movimientos sociales en relación a las diferencias de un Estado que pueda ser plurinormativo, que tenga pluralidad jurídica, y uno que no la tenga, ¿no? Creo que Bolivia iba o está en ese camino, su constitución habilita esa idea de la plurinormatividad, y nosotros acá en Argentina eso no lo tenemos, y querría preguntar cómo ven, si ese cambio es importante a la hora para que los movimientos sociales puedan apropiarse de transformaciones al interior del Estado, ¿no? Bueno, gracias, Guillermo. Nicolás. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nicolás, soy politólogo de profesión y soy docente de la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina. Primero, gracias por las exposiciones. Me perdí la primera parte, así que pido disculpas. No pude escuchar ese, esos primeros minutos. Solo en línea con la idea de movimientos sociales y Estado, a mí la pregunta que me recorre es pensar la idea si podemos unir la idea de movimientos sociales de Estado, ¿sí? Digo, pensar el movimiento social, los movimientos sociales en plurales, desde una lógica del Estado, me parece que parecieran en principio opuestas, ¿sí? ¿En qué sentido? Los movimientos sociales surgen como una respuesta o una estrategia para, ¿no?, combatir, para reivindicar, para seguir ciertas luchas que no están siendo escuchadas, dirigenciadas, ejecutadas por parte del Estado, un actor central. Luego, movimientos sociales podrían correrse para un lado o por el otro según digamos, quién es las fuerzas del Estado, pero me pregunto si cómo confluir la idea de movimiento social-Estado es una respuesta que aún no tenemos, eh, que está en construcción, digo, es como pareciera ontológicamente ir en contra la propia lógica de un movimiento social y su proceso de institucionalización en el Estado, ¿sí? Es decir, podemos pensarnos en tanto movimientos sociales, en tanto agrupamiento, en tanto comunidad, ¿sí?, en tanto grupo, y como decía recién Leandro, con intereses totalmente particularistas, ¿sí?, que luego confluyen quizás en una causa común. Ahora, eso, pasar por un tamiz y llegar al Estado, es un poco complejo, ¿no? Y entonces pensaba en lo que decía Josefina, de cómo, por ejemplo, Ecuador ha establecido algunos mecanismos de participación, pero que en la práctica no han funcionado, ¿no? Entonces, pero ¿en qué términos no han funcionado? Los canales institucionales del Estado, pero no quiere decir que la propia lucha y la propia lógica de los movimientos sociales no sea buena en sí mismo.
El problema es cómo hacemos ese traspaso, si es viable, si es posible, ¿no? Una cierta institucionalización. El problema es, el Estado surge, podríamos decir, bajo una lógica racional capitalista, ¿sí? Y eso es una lógica totalmente opuesta a la de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, me genera ahí ese debate. ¿Cómo unimos? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo unimos la idea ontológicamente del Estado, ¿sí? Todo lo que ello implica, con la idea de movimientos sociales. Bien. Bueno, Nicolás, esa es como la pregunta general de todo el seminario y de toda nuestra vida, prácticamente. Pero levantó la mano Eric, pero no sé qué piensan Santiago, Josefina, Jorge. ¿Quieren dar una retroalimentación? Esperamos a la intervención de Eric. Y yo creo que Eric, que intervenga Eric y luego entramos nosotros. Va Eric. Bien. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Verificar que me escuchan bien. De acuerdo. Bueno, Eric Solera, yo soy de Costa Rica. Por cierto, no sé cuántos centroamericanas estamos en el grupo, pero bueno. Un par de cuestiones. La primera la coloco usando una metáfora algo fuerte y quizás suene hasta efectista, y es que da la impresión de que el Estado sigue siendo como esa bestia indomable, ¿no? O sea, en el sentido de que, por un lado, se coloca como un elemento clave estratégico de los procesos de transformación profunda de las sociedades, y por lo tanto, digamos, hay una apelación a propender hacia el control del Estado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ese control puede comportar desafíos y riesgos que pueden dar al traste con el proceso de transformación, ¿verdad? En la medida en que hay dinámicas de burocratización, de elitización, ¿verdad? De reflujos contra populares, ¿verdad? Tejidos desde una misma institucionalidad que se suponía que tenía que servir al proyecto. Entonces, parece que la historia, ¿no? Nos sigue mostrando en estos casos, ¿verdad? Ese carácter paradójico del Estado. Es necesario eh, acceder, controlar, pero al mismo tiempo ese control comporta riesgos que no son nada secundarios y no son fáciles de lidiar con ellos. Ese es el primer punto. Luego, la observación en términos también de la configuración del Estado, de pues el entrecruzamiento que en teoría se plantea, pero que la historia muestra que está lleno de tensiones entre, digamos, una concepción desde las clases, ¿verdad? Pero en el caso histórico muy notable de Ecuador y Bolivia, también desde lo plurinacional, ¿no? Es decir, y entonces esa conjugación en un proceso histórico transformador de lo plurinacional y desde las clases, que políticamente también genera, digamos, tensiones y genera desencuentros, ¿verdad? O genera em, como énfasis o incluso atropellos, ¿verdad? Dependiendo cuál es el predominio, pues, se concibe una transformación con enfoque primordialmente clasista o si llega a predominar más el enfoque plurinacional. Entonces, como también un desafío de cómo articular esas dos dimensiones. Perdón, y finalmente un aspecto más como de reflexión metodológica. Acá me refiero al texto y a la exposición de Jorge Viaña, en el sentido de que presenta una serie de preguntas y por supuesto una serie de conceptos y de cuestiones problemáticas que a mí me parecen muy útiles para llevar a otros contextos. Y como centroamericano, aunque soy costarricense, pero vecino y en muchos sentidos con muchas conexiones con Nicaragua, me parecen preguntas valiosísimas para cuestionar un lugar común que sigue predominando entre sectores de izquierda, y es que de ahí hoy Nicaragua es un país, un gobierno de izquierda y progresista, ¿verdad? Que a mí me parece algo terriblemente
cuestionable. Y cuando leía el texto de Viaña, yo remitía a varias de esas categorías y preguntas al proceso actual de Nicaragua. No me refiero al momento histórico, heroico, de la insurrección y de la primera construcción socialista de los años 80, me refiero a lo que hoy existe. Y sin duda, digamos, me parece muy problemático y me angustia mucho cuando veo gente muy connotada de izquierda siguiendo en la línea de afirmar y de apoyar un proceso que se supone que es de izquierda, que es progresista. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eric. Y Elizabeth, por último, puso una pregunta, que no sé, después Elizabeth, si quieres ahondar, pero dice, ¿pueden entenderse estos procesos de los movimientos sociales como formas prácticas de gobernanza? Bueno, entonces les damos la palabra, colegas, Josefina, Santiago, Jorge, no sé quién quiere empezar. Si quieren, yo comienzo o Josefina, como quieras. Entonces sí, dale, les iba a proponer hacerlo como en el mismo orden. El Jorge está por ahí. Que si quieres empezar tú, Santiago, todo bien. Bueno, chuta, son cantidades de preguntas y un poco complejas, pero yo diría primero que los procesos progresistas y la lucha del movimiento indígena en Ecuador, la primera pregunta tenía que ver con cómo puedes tú lograr que eso no retroceda. Yo tengo la impresión que el proceso de Ecuador al menos no es un proceso de toma del poder, si quieren. O sea, es un proceso parcial de llegar al Estado, pero en realidad los procesos progresistas en América Latina no lograron tomar el poder o cambiar el poder. O sea, se mantuvo la economía, se mantuvo muchas de las instituciones, se mantuvo las relaciones con las élites, o sea, fue un proceso, en ese sentido, un proceso parcial, ¿no? Y los retrocesos que han habido y todo eso tiene que ver mucho con eso, ¿no? Una segunda cosa tiene que ver con el asunto de la definición de movimientos sociales y sujetos políticos. Si tú le preguntas, si ustedes le preguntan a un dirigente de la CONAIE si son movimientos sociales, van a decir que no son movimientos sociales ellos. Ellos no se identifican como movimientos sociales, ellos pueden identificar como pueblos, como nacionalidades, etcétera, pero digamos, no es propiamente, o sea, tienen una serie de aspectos políticos que van más allá de lo que podría ser un movimiento social típico, que solamente tiene demandas y particulares. El programa de la CONAI es un programa que articula propuestas políticas de reformas nacionales, propuestas locales, propuestas sectoriales, cuestiones territoriales. Es un proceso bastante complejo, ¿no? Y en ese sentido, no son solamente una clase, no son solamente, están atravesados por problemas de clase, obviamente, porque muchos de ellos son trabajadores, muchos de ellos no tienen empleo fijo, son trabajadores marginales, trabajadores precarios, pero también hay una cierta pequeña burguesía, si quieres, hay una clase media, hay profesionales, hay técnicos, y todo eso está articulado y cohesionado por el tema identitario indígena, ¿no? Y en ese sentido, una primera reflexión que quisiera decirles es que tampoco está claro qué significa la plurinacionalidad, digamos, para mí, pero para ellos tampoco. O sea, nosotros podemos definir una cuestión normativa de lo que es la plurinacionalidad, obviamente, que los derechos colectivos, que la identidad étnica, que el manejo del quichua, que el manejo territorial, que el manejo ambiental, que la organización y la autoridad propia, pero en realidad que haya una propuesta de cambio y de transformación plurinacional, yo no estaría muy seguro. O sea, les digo, por ejemplo, mi experiencia fue que en el año 2006 hicimos un encuentro latinoamericano sobre el tema de las autonomías y los territorios indígenas y fueron gente
de México, de Nicaragua, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, y todos hablaban de un proceso de emergencia, de temas de autonomía indígena, de autogobierno indígena, del control territorial. Pero en la práctica, si ustedes ven qué es lo que pasa con el movimiento indígena ecuatoriano, está absolutamente fragmentado, ¿no es cierto? Porque ellos están, digamos, en territorios discontinuos, donde hay población mestiza y donde hay población indígena, donde hay, digamos, comunidades que están cerca de los pueblos, cerca de las ciudades. Es una población, digamos, ecuatoriana muy densa demográficamente, que está mezclada y articulada con los mestizos. Y en ese sentido, bueno, no estoy hablando solamente de la sierra, también en la Amazonía hay cosas diferentes, ahí sí hay territorios un poco mayores. Pero en todo ese proceso, que estoy haciendo la evaluación ahora, después de 10 años, no ha habido avances en el manejo territorial. Y no ha habido avances en el manejo territorial, entre otras cosas, porque los indígenas no han querido plantear una propuesta de autogobierno indígena. Yo le pregunté al alcalde de Otavalo, que es un territorio indígena en medio de esta pluralidad territorial, le pregunté, ¿ustedes quieren ser autogobierno indígena? Y me dijo, no, porque nosotros lo que estamos haciendo es ganando las elecciones. Entonces, si el proceso democrático electoral occidental, ¿no es cierto?, les permite llegar a ellos, a 70 municipios, a 5 gobiernos provinciales, a más de 100 juntas parroquiales, ¿no es cierto?, ¿para qué van a hacer, digamos, territorios con autogobierno como reservas indígenas en el caso de Estados Unidos? Entonces, la cosa es mucho más compleja. Yo tengo la impresión que la plurinacionalidad en el caso del Ecuador, además hay que tomar en cuenta una cosa, en el caso de Ecuador, digamos, la mitad de la población ecuatoriana no está, digamos, en territorios donde están los indígenas, que es la costa ecuatoriana. Ahí hay procesos de agroproducción, hay procesos de exportación, pero no hay, digamos, comunidades indígenas más que en un sector muy limitado. Y entonces, si tienes un país tan complejo, ¿no es cierto?, los indígenas, ¿a qué llaman plurinacionalidad? Yo tengo la impresión de que la plurinacionalidad, más que todo, es un elemento de carácter identitario, es decir, es un elemento que articula una serie de cuestiones que tienen que ver con los derechos colectivos, que tienen que ver con la identidad del idioma, que tienen que ver con el manejo territorial, que tienen que ver con el agua, pero es más bien un movimiento, si quieren, en el lenguaje de Hobsbawm, es un proceso previo a lo que podríamos decir es un movimiento nacionalista plurinacional, ¿no es cierto? Y en ese sentido, digamos, y además tienen otro problema, que el movimiento indígena ecuatoriano, ¿no es cierto?, es y juega un rol de ser el eje de lo que podríamos llamar el pueblo, ¿no? Si vamos desde el punto de vista populista o desde el punto de vista de lo nacional popular, la constitución del sujeto político se hace a través de la constitución de un pueblo. Bueno, en el caso del Ecuador, ese pueblo está articulado por la CONAIE, y la CONAIE es un movimiento, digamos, étnico diferente de los mestizos. Es más, los principales paros y luchas populares que han habido en el Ecuador no es tanto por demandas de carácter étnico, sino antineoliberales. Los últimos 2 paros tienen que ver con cuestiones que les interesa a todo el mundo. Por eso es que, de alguna manera, el movimiento indígena quedó legitimado ante la población, porque fue, digamos, de alguna manera el eje articulador de un movimiento que era mestizo, que era urbano, que era rural, que era costeño, que era serrano, que era amazónico, que era un movimiento muy diverso. Entonces, yo no creo que hay una propuesta, como alguna de los compañeros planteaba, alguno de los colegas preguntaba, ¿qué es lo que sucede desde el punto de vista normativo? ¿Qué significa ese cambio normativo? ¿Será que tengan educación bilingüe? ¿Será que tengan salud intercultural? ¿Serán que participen en lo que significa la gestión del desarrollo? ¿O será, por ejemplo, lo que hacen en la práctica los indígenas, que es tomarse los municipios y tomarse las juntas parroquiales y tomarse a través precisamente de un partido occidental que se llama, bueno, no, digamos, podríamos llamar occidental, pero que es del partido Pachacute? Bueno, esto con respecto a la cuestión, algunas reflexiones con respecto al tema plurinacional. Yo creo que para terminar y no
no seguir con la palabra, pero solamente decir algo con respecto a la diferencia con Bolivia. Somos un país bastante diferente que Bolivia. Bolivia hicieron una revolución en 1952. Ecuador nunca lo hizo la revolución. Aquí la fuerza determinante no es, como plantea Jorge, ¿cómo le llamábamos? Un máximo, un movimiento social o unas poblaciones que en un momento determinado emergen y pueden transformar y pueden cancelar al Estado. Eso aquí no se da. Acá sí existe el Estado. Es más, quien dirige los procesos de reforma durante todo el siglo XX hasta el primer año de este siglo han sido los militares. Es una fuerza militar reformista, ¿no es cierto? Que tiene que ver con un actor que está dentro del Estado y que de alguna manera juega un rol arbitral frente a las élites, frente al movimiento popular, etcétera. Y la última cosa que probablemente hay que decir también es que en el Ecuador el grado de acumulación de fuerzas del movimiento indígena, como es un movimiento regional, como está en la Sierra Andina, como está en la Amazonía, pero no está en la costa, allí está precisamente el progresismo. ¿Qué es el progresismo? ¿Qué es la revolución ciudadana? Es un movimiento, digamos, que responde a los suburbios de Guayaquil, que responde a los trabajadores agrícolas de la costa, de la agroproducción, que responde a un sector medio que está vinculado con la economía agroexportadora. Otro tipo, o sea, hay un actor mucho más diverso. No quiero hablar de datos demográficos, porque a mí me parece que el censo es una verdadera patada. Este gobierno ni siquiera logró hacer un censo, pero sí les puedo decir que, digamos, la población mestiza, la población afro, es una población muy importante. Y es más, yo diría que en el caso del Ecuador, los sectores suburbanos de las ciudades son un actor central que de alguna manera es recogido precisamente por este tipo de movimientos populistas. Y en ese sentido, digamos, es muy difícil la articulación del pueblo que llamaban ustedes al comienzo, ¿no? Es decir, cómo se constituye un sujeto político que vaya más allá de ser un movimiento social, que logre una articulación política, que logre una transformación, como en el caso de Bolivia, a través de procesos revolucionarios. O sea, no quiero decir que no haya cosas comunes con Bolivia. Con Bolivia nos une cantidad de cosas. Inclusive en la historia encuentran ustedes muchas cuestiones en las cuales empatamos, pero también existen diferencias. Bueno, eso nada más. Gracias. Gracias, No sé Santiago. si Jorge... José. Ajá, bueno, antes de que tome la palabra Jorge, yo, digamos, siempre las conversaciones con el Santiago son súper interesantes. Yo tengo mi contrapunto, pero no muy contrario a lo que él reflexiona. Estoy muy de acuerdo con lo que él dice, salvo como algunas apostillas. Pero no quisiera centrar mi intervención ahí. Más bien me gustaría como dejar como ciertas perspectivas para que las podamos pensar y ojalá no solamente pensarlas, sino que al calor de esa reflexión también podamos a quienes nos parece que hay que pasar también de la acción a la reflexión y viceversa. Me parece que si pensamos a la plurinacionalidad como un proyecto, si bien es cierto quienes lo lideran y quienes hacen de alguna manera vanguardia en términos generales de las últimas rebeliones, estallidos, movimientos o paros nacionales en el Ecuador ha sido un movimiento indígena, yo creo que ese proyecto pone en debate los horizontes políticos de todos y de todas nosotros y nosotras. Entonces, digamos, sucede que cuando pensamos en la plurinacionalidad hace de alguna manera referencia, aunque no tengamos, digamos, absolutamente claro todo lo que eso implica en términos del gobierno del Estado y de la propia configuración estatal, pero sí es cierto que ha estado como muy anclada a los derechos colectivos, por ejemplo. ¿Mm? Pero eso nos ha llevado a pensar que los derechos colectivos son de exclusividad de los pueblos indígenas, por ejemplo. Aunque ahora esto un poquito ya se ha ido ampliando en el caso ecuatoriano, porque están los otros pueblos como los montubios, los afrodescendientes, por ejemplo. Pero se asocia mucho, ¿no? con el vivir comunitario y con el vivir comunal
con los pueblos y nacionalidades. Entonces, bueno, uno dice, a ver, ¿cuánto de esto nos llega, nos toca y nos convoca a nosotros? Y nos permite a nosotros también mirarnos sobre ese espejo en, por ejemplo, qué significaría pensar derechos colectivos para los mestizos, entre comillas, o para aquellos que no necesariamente por autoidentificación se reconocen indígenas. Entonces, es un proyecto que me parece tiene que ampliarse, salir de la dimensión étnica, porque como bien lo ha dicho Santiago, en su práctica política concreta le ha permitido, de lo contrario no se podría entender, que el movimiento indígena lidere las últimas movilizaciones y que además sus demandas hayan sido convocantes para sectores no indígenas, hablando desde la identidad étnica, ¿no? El pliego de sus demandas ha sido en ese sentido ampliamente incluyente y ha sido sostenido e involucrado por otros actores que de lo contrario no se puede entender la magnitud de las movilizaciones en el caso ecuatoriano. Entonces yo creo que el debate de la plurinacionalidad con este sustrato importante, no menor, además de tomarlo en cuenta, de este sujeto político que podría venir siendo el movimiento indígena para el caso ecuatoriano, debería ponernos en debate a todos y a todas sobre la Constitución, la validez, la actualidad, la vigencia de los sujetos políticos en las condiciones actuales y reales, en estos contextos estatales y capitalistas contemporáneos. Y por otro lado, pensar en el desafío hacia esos modelos. Si la plurinacionalidad implicaría, y hay que mirarlo así, creo yo, como un proyecto político, que eso no significa que sea un plan de acción de gobierno que esté absolutamente definido y milimetradamente, pero sí creo que nos convoca a pensar en por dónde pueden ir esos proyectos políticos en el que nos convoque a las voluntades y a los horizontes de cambio de quienes creemos que al capitalismo se le puede pensar en una alternativa radical. Creo que me quedaría con eso y les agradezco un montón. Les dejo siempre un abrazo nuestro americano, como dirían nuestras compañeras. Bueno, ¿se me escucha? Sí. ¿Sí? Ah, ya. Bueno. Primero les pido mil disculpas porque hay partes de las intervenciones que no he podido escuchar, pero voy a tratar de responder a todas las preguntas basándome en lo que han dicho Josefina y Santiago, ¿no? Voy a juntar la primera pregunta de Gabriela, ¿cómo hacer para que no retroceda? La capté también por lo que Santiago trató de aclarar. Voy a juntar la de Gabriela, de Nicolás, sobre todo la idea de la lógica opuesta de Estado y movimientos sociales, ¿no? Yo creo que no hay que unir Estado y movimientos sociales, ¿no? Voy a explicar eso ahorita. Y sobre todo voy a unir lo de Gabriela, lo de Nicolás y lo de Eric, ¿no? Que se burocratizan, se elitizan y si hay un enfoque clasista, etcétera. Retomando lo que ha dicho Santiago, ¿no? A ver, me parece que en Bolivia, a ver, hay un debate muy grande sobre la plurinacionalidad, pero hay un substrato real material que es muy importante. Lo explico muy brevemente, que es, a ver, Bolivia, con lo que he explicado, lo de plurinacional o el movimiento indígena, yo escribí un libro que se llama Configuración y Horizontes del Estado Plurinacional, donde el hilo conductor, la hipótesis fundamental es que el movimiento indígena, a diferencia del movimiento obrero, empieza a construir referencias de autogobierno. En ese sentido, Gramsci es importante hacer dialogar, digamos, ¿no? En el levantamiento de Catari de 1780, 81, funcionaba en 24 cabildos autónomos, ¿no? No era como el levantamiento de Amaru en el Perú, que era un cacique de Tungazuca, que, bueno, se había educado con los jesuitas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hablaba castellano.
pide la devolución de Yanaconas, era cacique. Tupac Katari funciona con 24 cabildos autónomos, que eso era tendencias al autogobierno. Es más, el levantamiento funciona 1 año y medio más en las zonas de Ancoraymes, Carabuco, Escoma, etcétera. Bueno, no me da el tiempo para explicar, pero tenía tendencias al autogobierno. Lo matan a Katari en noviembre del 81 y sigue el levantamiento en las zonas cataristas. Eso se retoma en 1899 con un gran levantamiento de los Vilcas y un poco en chiste, un poco en serio, digo, el primer presidente indio en Bolivia se llamó Juan Lero en los levantamientos de los Vilcas, de Zárate Vilca en 1899, porque ya da un paso más adelante las formas, digamos, las referencias al autogobierno y forman autogobiernos en Peñas de Oruro. Entonces el primer presidente indio fue Juan Lero. Ese no es un chiste, hay que estudiar la historia a fondo. Bueno, y eso va funcionando con los caciques apoderados, el surgimiento del indianismo en los años 70, hay que estudiar, ¿no ven? Digamos, Luciano Tapia, Constantino Lima, Genaro Flores, el surgimiento de la CCB, que es la Central Campesina Indígena, etcétera. Y eso después de forma, digamos, liberal electoral, da como resultado la elección de Morales, para hacerse las cortas. Felipe Quispe es muy importante. Entonces, ¿cuál es la hipótesis fundamental? Que, digamos, la idea de plurinacionalidad corrió un camino real material en la lucha, en la constituyente, por tendencias al autogobierno en ciertos aspectos y en otros de transformación estructural del Estado. Pero las dos de transformaciones profundas. Entonces, yo coincido, o sea, los movimientos sociales, digamos, es una definición muy superficial. Lo plurinacional tiene que dar un salto de lo identitario y antineoliberal que mencionó Santiago, como proyecto político, como lo complementó Josefina, pero digamos en Bolivia ya hay una tendencia a eso. Entonces, ese es el tema relevante, es decir, a ver, si nosotros juntamos todo lo que he dicho, lo importante es plantearse para que no retroceda, para que sea un movimiento político, en lo que dijo Gabriela, en lo que dijo Leandro, en lo que dijo Eric, digamos, ¿no? Que no se burocratice, que no se elitice, es cómo articulas ese sujeto político para llevar adelante dos cosas fundamentales que para mí Chávez lo hizo. Y se puede hacer en todos los movimientos latinoamericanos. ¿Qué serían esas dos cosas? Transformaciones estructurales y la creciente importancia de construcción de órganos de poder, formas de organización y autogobierno, pero que no sean solo para participar y acabar diluidos en el Estado, ¿no? Pongo el ejemplo de Chávez, que desde el 2002 del golpe, intento de golpe, radicaliza. ¿Y por qué el golpe no funciona con Chávez? Yo estoy tratando de responder a Eric, a Leandro, a Gabriela, a los dilemas más importantes, incluso, bueno, digamos, a ver, ¿por qué no funciona el golpe, el 2002? Porque habían llevado adelante una reforma estructural del Estado, ahora eso lo podía hacer Chávez porque era militar, pero de tal forma que en el golpe el ejército se partió. Entonces se partió el ejército porque fundaron justamente la Guardia Presidencial y los paracaidistas fueron fundamentales. Y además Chávez no renunció, estaba en una isla y no renunció. Y lo más importante, salieron las masas, o sea, el Partido Socialista Unido de Venezuela se sumergió en las masas, salieron las masas y lograron revertir el golpe. Y a partir de ahí, otros procesos de transformaciones estructurales. Este es el tema clave, mantener la movilización de masas, lograr hacer transformaciones estructurales crecientes, no una sola vez. En Bolivia el gran problema fue que se acabaron las transformaciones estructurales. Entonces, ahí hay un tema central que hay que reflexionar. Digamos, formar comunas, círculos bolivarianos. Yo creo que el proceso venezolano fue central hasta el 2013, hasta que muere Chávez, 14, 15, digamos, ¿no? Ahora después entró en un proceso de descomposición o de atenuación o como quieran. Y en eso coincido en la crítica que hace Eric al proceso nicaragüense, ¿no? Porque hay que ver la dimensión de las transformaciones estructurales progresivas para lograr comprender cómo hacemos para que no se burocraticen, no se liticen, formen un sujeto colectivo que aspire a esas transformaciones estructurales. Y les doy ejemplo en Bolivia. En Bolivia, el problema central que estamos teniendo ahora es que la nacionalización del gas y la
constituyente, que fueron las grandes transformaciones estructurales, caducó la nacionalización, es decir, tú tenías que avanzar hacia nuevas reformas estructurales del Estado, de la sociedad, por ejemplo, meter retención al campo como hizo la Argentina, sin tanta, digamos, discurso socialista, ¿no ve? Es decir, porque ahorita, por ejemplo, el gas ya casi no da, el excedente mayor lo genera la agroindustria cruceña, pero ese fue el problema, no fuimos dando avance. Ahora es como Allende nacionalizó la banca, reforma, nacionalizó el cobre sin indemnización, todas las empresas extranjeras fueron nacionalizadas, construcción de cordones, ahora fue la acumulación de 60 años del proceso, ¿no? Que venía de sus 4 elecciones, etcétera, pero esa es la solución y se puede hacer en todo lado, se puede hacer en México, se puede hacer en Argentina, se puede hacer en Colombia, obviamente en Ecuador, etcétera, etcétera, pero y obviamente teniendo en cuenta las correlaciones de fuerzas y las maneras de organizar eso. Pero el problema es que nuestros gobiernos, como dice muy bien Santiago, nunca hemos tomado el poder. Entonces nunca hemos construido tendencias al autogobierno, tendencias a, digamos, transformaciones estructurales crecientes. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los textos de Isabel Rauber, argentina, que vivió mucho tiempo en Cuba. Ese es el debate que tenemos que hacer, queridos compañeros. O sea, y además, incluso yo quiero solamente leerles para dar respuesta a esto, porque nos encontramos atascados. Incluso Nikos Poulantzas, que era tachado de eurocomunista, etcétera, le hace una entrevista a Stuart Hall, que es un negro jamaiquino que vive en Bristol, bueno, la escuela de Birmingham, no sé qué. O sea, y el tipo plantea una cosa súper interesante para las transformaciones estructurales y la perspectiva a construir formas de autogobierno, formas de poder popular. Esa es la clave, esas dos cosas son la clave en todo lado, pero los que están en el poder no están dispuestos a eso. Ese es el problema. Y se los leo solo una cita de Poulantzas. Dice, es evidente que este proceso, el de ocupación del Estado, no debería ponerse bajo el signo del estatismo. No debería apoyarse exclusivamente, ni siquiera esencialmente en el Estado, sino apelar también en el espacio económico a la iniciativa de las masas populares, a las formas de democracia directa de base, a los focos autogestionarios. Otra cita de Poulantzas dice, la única solución posible para evitar el estatismo sería que el Estado fuese controlado desde fuera por las masas populares y por los dispositivos de democracia directa de la base, en la base. En una palabra, franquear el aparato económico y político intacto del Estado contra poderes autogestionarios y organizar la vigilancia de las tecnoburocracias. Bueno, y les hago una lectura más, solo una más. Dice, ¿cómo emprender una transformación radical del Estado? Articulando la ampliación y profundización de las instituciones de la democracia representativa y de las libertades, que fueron también una conquista de las masas populares, con el despliegue de las formas de democracia directa de base en el enjambre de los focos autogestionarios. Aquí está el problema esencial de una vía democrática al socialismo y de un socialismo democrático. O sea, hay 1000 cosas en este debate, pero eso hace avanzar lo que se ha dicho hasta ahora en la discusión actual. Yo estoy convencido, la metodología que tenemos que usar, por eso no les gusta mucho lo que yo digo a muchos intelectuales que son muy acartonados y no tienen un enfoque militante, se puede hacer en México, se puede hacer en Colombia, se puede hacer en Argentina, se puede hacer en Ecuador, se puede hacer en todo lado, teniendo en cuenta las correlaciones de fuerzas y construyendo esa, digamos, base, esa masa crítica de gente que haga eso, construir poder popular desde abajo. Y además no estoy dando el ejemplo ni siquiera de los soviets no bolcheviques, estoy dando el ejemplo de Chávez. ¿Quién puede dudar que Chávez realmente intentó esto? Trató de asimilar la experiencia chilena para poder lograr justamente, por ejemplo, los CLAP, ¿de dónde vienen? De los HAP, de las juntas de autogobierno y producción, de la unidad popular. Entonces, no estamos estudiando seriamente justamente lo que a la gran mayoría les preocupa, cómo hacer que no retrocedan, cómo hacer movimientos políticos, cómo tener un enfoque clasista, cómo hacer que no se burocratice y no se elitice. Pero lógicamente ciertos sectores del kirchnerismo de derecha o ciertos sectores del Partido de los Trabajadores en el Brasil no tienen intención de eso. Los sectores derechistas burocratizados o estatalistas o socialdemócratas no tienen intención de hacer eso.
Ahora, yo entiendo que en Colombia es mucho más difícil y habrá que tener un tipo de estrategia, y vuelvo a insistir en que hay que tener en cuenta las correlaciones de fuerzas. Por ejemplo, Morena está intentando construir formas de autorrepresentación social y lógicas de poder popular, y no solo concentrando todo en la ocupación del Estado. Y entonces estamos discutiendo solo quién es la señora esa que ahora es candidata, que seguramente será una buena decisión o no, etcétera, ¿no? Porque además están viniendo Milei, está viniendo la ultraderecha, o sea, incluso la propia realidad nos va a empujar a hacer eso, porque el problema de fondo es justamente destrabar este debate. Por ejemplo, Aricó, el gran gramsciano argentino, decía, yo soy en su librito sobre Gramsci, dice el tipo, nosotros somos una mezcla de Togliatti y el guevarismo, si es que eso alguna vez fue posible. Bueno, eso es lo que está describiendo más o menos Nikos Poulantzas, pero incluso a Nikos Poulantzas le hacen decir al revés, intelectuales que le hacen decir, bueno, tengan cuidado, quédense nomás en el estatismo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que lo que estoy planteando es el eje central de lo que debíamos hacer como discusión política militante para plantearse las transformaciones estructurales del Estado. No hay otra, siempre es el mismo método, el revolucionario. Construir estructuras, posibilidades, aunque sea debates como este, a intelectuales o profesores, de cómo construir lo que hasta Poulantzas dicen, enjambres autogestionarios. En algunos lugares no hay nada de autogestión. Bueno, hay que empezar por cero, comprendiendo las correlaciones de fuerzas. Bueno, y finalmente la pregunta de Guillermo y de Elizabeth. A ver, justamente la respuesta larga que he dado nos permite comprender que coincidiendo con Josefina y Santiago, y tal vez en Bolivia, no sé bien en Ecuador, pero en Bolivia, sí hay una constitución como un proyecto político plurinormativo, pero el problema es que es un gran proyecto político que se ha detenido, ¿no? Por ejemplo, yo solo doy un ejemplo, la autonomía indígena de Charagua era extraordinaria, porque funcionaba subsumiendo las formas de representación liberal a formas más autogestionarias, justamente. Yo participé en el proceso hemos tardado 8 años en sacar una autonomía indígena, la que fue primera fue Charagua. Funcionaba con 6 cabildos, con mandato imperativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, retomaba esta visión de democracia como autodeterminación de las masas al nivel local y se estaba aplicando. Ahora todo eso se ha detenido. Entonces, ¿qué les respondo? Sí hay una plurinormatividad, pero no es un problema formal, legal, de abogados, es un problema político. Hay que entender que necesitamos construir esta perspectiva. Ahora, en Bolivia es más fácil por lo que les he explicado. Y finalmente, claro, para Elizabeth hay una gobernanza, claro, es un sistema de gobernanza, pero acaba, como el propio Poulantzas nos dice, volviendo social democratizándose y volviéndose un reformismo completamente estéril y además de ahora hay casi completamente desfasado porque las necesidades son más grandes, porque la derecha también se ha polarizado y si no avanzamos a construir esta estrategia de base, de enjambres autogestionarios, de poder popular y además exigir a los que han ocupado el Estado transformaciones estructurales permanentes. Por ejemplo, y con eso acabo, Chávez, además digamos, de las reformas estructurales que permitieron frenar el golpe transformando al ejército, las reformas estructurales que permitieron construir círculos bolivarianos, comunas, la perspectiva a un Estado comunal. Ahora eso, claro, después del 2012, 13, 14, se fue descomponiendo y ahora está en un nivel muy complicado. Pero esa es la metodología para mí, de lo que la mayoría está planteando, exigiendo, demandando, pero a muchos les parece muy radical. Entonces, bueno, Jorge, no molestes tanto, digamos, ¿no? O sea, seguiremos ganando elecciones, porque ahorita el dilema en Argentina es muy grave. Gane quien gane, eso va a ser un polvorín, ¿no? Porque viene, digamos, un sector ultraderechizado, hasta Bullrich capaz es más peligrosa que el Milei, ¿no? Pero si gana también Massa, viene del sector, digamos, del kirchnerismo de derecha, y bueno, quién sabe qué hará. Estamos en una situación muy grave en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en todo lado, pero esta es la metodología para mí y no la estamos retomando, solamente, digamos, yo valoro mucho, y con eso cierro, yo valoro mucho la posición de Santiago de decir, bueno, sí, pues es un tema identitario y hay que profundizarlo más. Es un proyecto antineoliberal, pero debemos profundizar. Esta es la metodología para mí. O es un proyecto político en ese sentido, ¿no? Bueno, disculpen si me he alargado y he sido muy enfático en mi posición. Les agradezco mucho por
tener la paciencia de escuchar. No, excelente, muchas gracias a ti, Jorge. Gracias, Jorge, bueno, Santiago, José. Ya estamos pasadas de hora, pero bueno, se grabó la mayor parte de la clase. Pido disculpas porque yo tenía que grabar desde el comienzo y se me fue, escuchándolo a Jorge, siguiéndolo. Lo bueno también es que tenemos los apuntes de la clase, Jorge, que diste hace 2 años en el otro seminario, entonces, bueno, de alguna forma también lo complementamos con eso. Agradecer principalmente a los docentes, a las docentes que se conectaron hoy y a ustedes, estudiantes, que continuaron todo este tiempo aquí. Creo que ha sido muy, muy interesante y se estaba poniendo mejor ahora, pero bueno, tenemos que frenar y seguiremos en las siguientes clases y por supuesto también en el trabajo final que entreguen, creo que se podrá plasmar varias de estas cosas. Me han pedido los contactos de algunos de ustedes, de los profes que estuvieron hoy. Después hablamos, Jorge, Santiago, Josefina, para compartir también los correos electrónicos, porque hay varios que van a hacer sus trabajos finales sobre estos temas o que quieren ponerse en contacto con ustedes por algo puntual, así que esa es una buena señal. Así que nada, agradecer, saludarles y nos seguimos escribiendo y viendo por el foro. Vamos a tener una siguiente clase sincrónica vía Zoom en 2 semanas. Esa va a ser la última, si no es que la final, la clase 12, que es la de cierre, también nos veamos para compartir algunas de estas conclusiones. Entonces, bueno, sin más, les saludamos. Sí. Que les vaya muy bien. Chao, Julieta, gracias por todo. Gracias. Adiós. Chao, Muchas nos gracias, vemos. muchas gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Chao. Gracias.